Economistas frente a la crisis es un grupo de economistas, académicos y profesionales, que nos hemos dedicado desde hace, digamos, un año y medio aproximadamente a plantear otras formas de entender la política económica, ¿no? En varios aspectos, no en todos, no tocamos todo, pero sí en varios aspectos que consideramos clave para entender la situación por la que estamos pasando y cuáles son las posibles salidas que pueden existir, ¿no? Trabajamos sobre todo en el ámbito de la política macroeconómica, y esto significa la política del euro, y sobre esto voy a hablar yo luego más tarde. Trabajamos en el sector financiero, trabajamos en el sector energético y trabajamos en el mercado laboral. Estos serían, digamos, los ejes que hacemos más cosas, pero estos serían, digamos, los ejes en los cuales estamos intentando avanzar en análisis y en propuesta, ¿no? Entrando ya un poco en el tema, cuando se nos plantearon las tres preguntas, ¿no? Deuda, o sea, rescate, deuda y euro, ¿no? Como veíamos cada uno de estos puntos, mi reflexión fue casi darles la vuelta, ¿no? Porque el último es el que explica el segundo y el segundo es el que explica el primero, quiero decir. Estamos metidos en la posibilidad de rescate por el problema, por la crisis de la deuda, y tenemos una crisis de la deuda precisamente por las políticas que acompañan al euro, ¿no? Y un poco en la línea de la que decía Viviana, es un círculo vicioso del cual no se puede salir. La Unión Europea lo que hizo en el Tratado de Maastricht fue cerrar la puerta con la llave por dentro. Quiero decir que estableció un sistema que nos ha llevado a donde estamos, ¿no? En aquel momento el consenso en Europa era astronómicamente favorable a la construcción europea, a los tres pilares, a Maastricht, por fin hemos superado la Europa de los estados y vamos a hacer Europa de los ciudadanos, y qué bonito era aquello. Bueno, estamos en esto precisamente por la arquitectura institucional y política que se estableció en el Tratado de Maastricht. Yo recuerdo que entonces muchos miembros de esta fuerza política que es Izquierda Unida estuvieron en contra del Tratado de Maastricht y fueron tratados como iluminados, ¿no? Y a mí me gustaría que esto se recordara a fecha de hoy, ¿eh? Yo el primero, también yo el primero que los trataba como iluminados, no quiero decir. Yo tengo un libro en casa y me resisto a no contar esta anécdota, de un economista muy reputado, muy poco prestigioso, pero muy reputado, y un gran profesional del Servicio de Estudios del Banco de España, que es Pedro Montes. Él escribió un libro que se titulaba La historia inacabada del euro. Yo me lo compré con mucha ilusión en el año 2000, todavía no estaba circulando la moneda, y contaba cosas como que el euro es un corsé y cuando haya problemas económicos los países del sur lo van a pasar fatal. Y yo decía, este tío es un iluminado, este tío no sabe dónde estamos, porque el euro es todo prosperidad y bienestar para Europa, ¿no? He releído este libro ahora y si lo podéis encontrar, yo lo recomiendo encarecidamente que se lea, porque no hace falta leer nada más. O sea, en ese libro están contenidas todas las contradicciones que nos llevan a la situación en la que estamos, ¿no? Y me gustaría partir de ellas, ¿no? Dice, ¿qué diseño de Europa se plantea en el Tratado de Maastricht y se repite en Ámsterdam y luego ahora en el Tratado de Lisboa, y cómo ese diseño de Europa imposibilita a la Unión Europea para sacarnos a todos de la crisis o tener una salida razonable a la crisis, ¿no? En primer lugar, cuando se establecen los criterios de Maastricht en el año 92, en el año 91-92, y se empieza a trabajar en los criterios de convergencia, lo que se hace es apostar por un modelo estrictamente neoliberal de ajuste y de estabilidad macroeconómica para el conjunto de los países que íbamos a entrar en la eurozona. Esto ahora nos dice, o en aquel momento nos decía relativamente poco. Los programas de ajuste estructural, los programas que se estaban estableciendo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ni soñábamos que se pudieran desarrollar en Europa. En aquel momento eran cosas para África, para América Latina, eran los programas que se estaban desarrollando en las crisis de las hiperinflaciones, en Brasil, en Bolivia, ¿no? Decíamos, bueno, es que tiene una gestión económica terrible esta gente, entonces lo que necesitan es ajustar, ¿no? No como nosotros, que tenemos una economía boyante y que va para arriba gracias a la globalización, ¿no? Lo cierto está en que el modelo es el mismo. El modelo que hay detrás de los programas de ajuste estructural y el modelo que hay detrás de los criterios de Maastricht y de los criterios, o sea, y de las, digamos, las cadenas que ponemos en la política macroeconómica de la Unión Europea a partir de Maastricht, la racionalidad de fondo es la misma, ¿no? Es decir, el mercado es capaz de solucionar todos los problemas de la convivencia humana, y para que el mercado funcione, el Estado tiene que estar, digamos, sujeto a una serie de disciplinas muy estrictas en términos de política fiscal, de políticas monetarias, etcétera, etcétera, ¿no? Y este es el nacimiento del euro. El euro nace como moneda única. En aquel momento, yo recuerdo, en el año 2001, cuando empezaron a sensibilizarnos con las monedas para que no nos engañaran, etcétera, nos vendieron que era una moneda, pues, de la identidad de los europeos, de que, bueno, así podríamos viajar sin cambiar la moneda, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es lo que percibíamos la mayoría de los ciudadanos. Lo cierto está en que la agenda
que venía detrás, que fue criticada, como decía, por economistas como Pedro Montes o como por Izquierda Unida como fuerza política en aquel momento, quitando estas advertencias, había un enorme consenso sobre que el euro iba a ser muy beneficioso y que nos iba a permitir prosperar, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cierto está en que la agenda de fondo era una agenda de ajuste estructural permanente en el cual nos hemos estado moviendo y que ahora se ve reforzada por los programas de rescate, ¿no? Se pone en marcha el euro, se pone en marcha la moneda única y en aquel momento los primeros que fallan a esa agenda estructural, al pacto de estabilidad, son dos países de la Europa central, que son Francia y Alemania. Y la respuesta que hay desde la Unión Europea es estimular las economías de Francia y Alemania, y el Banco Central Europeo decide que va a estimular las economías de Francia y Alemania. Para ello hay dos formas de hacerlo. Una política fiscal expansiva, es decir, incrementar el gasto público y que haya más dinero en circulación a través del gasto público, más inversión y por lo tanto se reactive la economía, o incrementando la base monetaria, incrementando la oferta monetaria a través de una bajada de tipos de interés, lo cual significaba que iba a ser más fácil pedir créditos, ¿no? Estas son las dos medidas. Lo que pasa es que el neoliberalismo prohíbe la política fiscal. No es que la prohíba, sino que la restringe, la política fiscal. Nos dice, ustedes no pueden entrar en déficit. No pueden entrar en déficit porque esto distorsiona, en primer lugar, las condiciones de mercado, genera un problema en el sector privado y, en tercer lugar, otro elemento que es un coco para todos los neoliberales, incrementa la inflación. De eso me gustaría hablar un poquito después. Por lo tanto, la única posibilidad de estimular la economía alemana y francesa es bajando los tipos de interés. Se bajan los tipos de interés, pero claro, se bajan para toda la eurozona, porque todos los países de la Unión Europea nos movemos con el tipo de interés de referencia que marca el Banco Central Europeo. Se baja para toda la eurozona y esto es lo que provoca la llegada de dinero barato a España para todo lo que ha sido la expansión de la deuda privada en nuestro país. No de la deuda pública, de eso me gustaría también hablar luego, de la deuda privada. Entre el año 2000 y el año 2011, la deuda privada española se multiplica por 2. Es decir, multiplicamos por 2 el tamaño de nuestra deuda privada. El 60% de esa deuda privada estaba vinculada a construcción. Va directamente no fue a alimentar industria productiva, no fue a alimentar posibilidades tecnológicas, fue a alimentar directamente el ladrillo. 6 de cada 10 euros que se movieron que existen en la deuda española corresponden a deuda vinculada al ladrillo. Esto tiene que ver también con una forma de entender la inclusión y la cohesión social, y yo creo que de esto no debemos olvidarnos, ¿no? Cuando nos estaban diciendo que los tipos de interés eran muy baratos y que podíamos pedir créditos para comprar nuestra casa, eso es un mal sustitutivo de una buena política de vivienda, que es la que tenía que haber habido, ¿no? Una política de vivienda social, barata, protegida, que no hubo. Entonces no lo vamos a hacer porque eso no está con nosotros, pero te permitimos que te endeudes hasta las trancas por el 110% del valor de tu vivienda, ¿no? De la burbuja inmobiliaria no voy a hablar mucho, pero lo cierto está en que la crisis en España se genera a partir, en primer lugar, de la desregulación del suelo, de la connivencia, y tenemos que ser claros en esto, entre el sector industrial, el sector inmobiliario, el sector financiero y buena parte del sector político, que estuvo también en ese ámbito de círculo, entre comillas, virtuoso, porque los pisos nunca pensábamos que los precios de los pisos fueran a bajar. Esto genera también un elemento importante. Y un tercer elemento es que el desvío de la financiación, o sea, la financiación barata, en vez de utilizarse en reindustrializar España, se desvía, digamos, hacia el negocio mucho más lucrativo de la vivienda, ¿no? Durante mucho tiempo este país tuvo unos flujos importantes de inmigración. La mayoría de la inmigración estaba vinculada a los servicios o a la construcción. Prácticamente no había trabajadores inmigrantes trabajando en la industria. Y sería bueno preguntarse por qué no había trabajadores inmigrantes trabajando en la industria. Mi respuesta es relativamente sencilla. Es porque fue la industria la que se fue. Fue la industria la que desapareció en España, la que se deslocalizó, y hoy en día uno de los hombres más ricos del mundo lo es gracias a la deslocalización, entre otras cosas, del sector textil, que en vez de estar apoyando en España, pues se llevó a otros países con, digamos, derechos laborales y sociales mucho más bajos que los nuestros, ¿no? Pero entonces lo que tuvimos a partir hasta el año 2007 fue un incremento importante de una burbuja financiera y inmobiliaria que los depósitos españoles no podrían cubrir. Las cajas de ahorro corrían para ganar cuotas de mercado, para incrementar los créditos que se estaban dando, para ganar, digamos, tamaño, pero los depósitos de la gente no los podían cubrir. Un banco tiene, digamos, la estructura del balance de un banco es, por un lado, está lo que el banco tiene como activos, que son los créditos que ofrece,
y lo que tiene como pasivos, que tradicionalmente en España han sido los depósitos de los ahorradores. Cuando el banco empieza a tener muchos más créditos que depósitos, no queda más remedio que ir a la banca, a lo que se llama la banca mayorista, que es decir, ir a pedir prestado el dinero a los bancos alemanes, a los bancos nórdicos, que fueron prestamistas netos del sistema económico español. Por eso, cuando se dice que rescatar a la banca española es rescatar a la banca alemana o rescatar a la banca holandesa, a la banca del norte de Europa, se tiene razón, porque al final, con la operación que vamos a hacer de rescatar a la banca española, lo que vamos a garantizar es que los bancos españoles pueden pagar sus créditos a la banca alemana. Por lo tanto, el problema de la deuda está ahí, ha venido acompañado por otros dos elementos que me gustaría desmitificar, ¿no? En primer lugar, la pérdida de competitividad de la economía española. Dicen que la economía española ha perdido competitividad. Si uno mira los datos objetivos, y esto lo mira el Ministerio de Comercio a través de una cosa que se llama el índice de tendencia de competitividad, se da cuenta de que en términos reales España ha ganado competitividad entre el año 2000 y el año 2010. Esto sorprende, pero el dato está ahí, quiero decir, se utiliza un índice que hace una relación entre el precio de nuestras exportaciones y el precio y los precios internacionales. Y a fecha de hoy España ha ganado competitividad en relación al inicio de los años 2000. Por lo tanto, no hemos perdido esa competitividad a la que se nos acusa. Segundo mito que se nos plantea es que los españoles no son productivos, ganan mucho y producen muy poco. Bueno, hace poco circulé un dato que saqué de Eurostat, estos son todos datos de Eurostat, en el cual se reflejaba que España es más productiva que la media de la eurozona, más productiva que la media de la Unión Europea, y ganamos menos que la media de la Unión Europea. Estamos en torno al 107% de la media de la productividad. Si la productividad europea es un 100%, España es productiva por un 107% y los salarios están en torno al 90-91%. Por lo tanto, cobramos menos que la media de la Unión Europea y somos más productivos que la media de la Unión Europea. Por lo tanto, este tampoco sería el problema, donde tienen que ser más productivos. España tiene que ser más productiva. Bueno, España es más productiva que la media de la Unión Europea y así lo ha sido en los últimos años. No se trata solamente del efecto de la crisis, sino que siempre ha sido en los últimos años más productiva que la media de la Unión Europea. Y el tercer gran mito que se plantea es el tema de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, especialmente en el sector público, ¿no? Si uno mira el gasto en el sector público entre el año 2000 y el año 2007, permanece invariable. No ha habido un incremento en el porcentaje que representa el gasto público dentro de la economía española. Ha estado siempre en el entorno del 40, 41, 42%. A fecha de hoy estamos en el 45%, o sea, de cada 100 euros que circulan en España, 45 son gastados por el Estado. Dicen, bueno, esto es un Estado enorme, esto es un Estado astronómico y se tiene que reducir porque es insostenible, etc. La media de la Unión Europea es 50%. O sea, estamos por debajo, otra vez, de la media de la Unión Europea en términos de gasto público. Y también estamos, y es ahí donde está el gran problema, estamos por debajo de la media en términos de ingresos. La media de la Unión Europea en términos de ingresos es el 44,7%, o sea, el Estado ingresa el 44,7% del Producto Interior Bruto, España ingresa el 36,3% del Producto Interior Bruto. Tenemos muchos menos ingresos públicos que el resto de los países de la media de la Unión Europea. Entre 2007 y 2011 el Estado ha dejado de percibir 40.000 millones de euros de ingresos. Y es ahí donde se genera el déficit. El déficit no se genera exclusivamente en el lado del gasto, que donde se ha incrementado el gasto, si uno mira las cifras reales, es en lo que se llaman los estabilizadores automáticos, es en el incremento de las partidas de paro, porque claro, hay más parados y hay que pagar más prestaciones, y en la diferencia que representaba entre las aportaciones a la seguridad social y los gastos a la seguridad social. Es del lado de los gastos, es ahí donde se ha crecido, no se ha crecido en otras cosas. Como os decía, entre el año 2000 y el año 2007 permanece perfectamente estable en torno a las cifras que daba. Donde hemos bajado es en los ingresos. Y hemos bajado los ingresos porque la caída de la burbuja inmobiliaria ha prácticamente colapsado la producción española. Y si no se produce, no hay ingresos. Y si el Estado no tiene ingresos, es donde se genera el déficit. Más de la mitad de la deuda pública que tiene España se ha generado así. No se ha generado, ahora vamos a generar una parte importante de deuda pública ayudando a los bancos, pero más de la mitad de la deuda pública que ha generado España entre el año 2007 y este año se ha generado en la diferencia de ingresos. No ha sido por el incremento de los gastos, o no ha sido tanto por el incremento de los gastos como por la diferencia de ingresos, y no ha sido porque ese dinero se haya gastado mal. Supongo que cuando se haga la auditoría de la deuda esto saldrá a flote, ¿no?
Por lo tanto, nos encontramos en que todo lo que nos están contando, una parte importante de lo que nos están contando, de lo que pasa con el tema de la deuda, de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, etcétera, hay que cogerlo con pinzas y hay que saberlo analizar críticamente, ¿no? Y por último, esto nos lleva al rescate, ¿no? Ya se ha hablado mucho del rescate de Grecia, yo no voy a volver a hablar de él, solamente voy a dar un dato. Grecia, a fecha de hoy, se ha pasado la revisión de la Troika esta semana, saben que ha habido polémicas, Grecia está más o menos haciendo lo que puede por cumplir estas condiciones draconianas. Para que se hagan una idea, el déficit público de Grecia a fecha de hoy es del 6,5%, el ajuste está siendo muy duro, pero en realidad de ese 6,5% de déficit, en torno a 5 puntos, o sea, un 5% es solamente para pagar a sus acreedores. Es decir, es para garantizar que Grecia, como bien se decía, paga a los bancos que han comprado su deuda y paga al Fondo Europeo de Estabilidad. Porque si Grecia no tuviera que pagar eso, Grecia ya estaría en equilibrio presupuestario. Esto también es importante que se sepa. Grecia, si no tuviera que pagar todo lo que tiene que pagar, si hubiera una buena reestructuración de la deuda griega, Grecia ya estaría en equilibrio presupuestario y no serían necesarios más recortes. Pero, como tiene que pagar toda la deuda, porque al final el objetivo del rescate no es salvar al país. Como bien se ha dicho, el objetivo del rescate es garantizar que paga. Y esto pasó en los años 80 también en América Latina. Lo importante de las reestructuraciones en América Latina no era salvar la economía, era garantizar que el país pagaba sus deudas. Y esto es lo que están intentando hacer con Grecia, lo que están intentando hacer con Portugal, y lo que, si entramos en un proceso de ajuste que no va a ser nada suave, nos va a tocar hacer a los españoles. Termino con una reflexión que también se ha planteado en torno a la salida del euro. ¿Sería más fácil fuera del euro? Sería más fácil si no hubiera existido el euro. Si no hubiera existido el euro, seguramente España habría devaluado su moneda y nos habríamos encontrado digamos, en mejores condiciones. Hay dos economistas muy famosos, que son Carmen Reichardt y Kenneth Rogoff, que hicieron un estudio, un libro maravilloso, que se titula Esta vez es diferente, que estudian 800 años de crisis financieras, 800 años de crisis de deuda. En 800 años de crisis de deuda, ninguna se ha resuelto con un programa de ajuste estructural. Ninguna. No ha habido ningún caso de programa de ajuste estructural que haya resuelto un problema de deuda. Porque no es la solución. ¿Cuál sería la solución? La solución, desde el punto de vista de economista frente a la crisis, sería que el Banco Central Europeo se pusiera a imprimir billetes. Que el Banco Central Europeo hiciera lo que han hecho en Estados Unidos la Reserva Federal Norteamericana, que es un quantitative easing, lo llamaron, que es una ampliación de balance, es decir, inyectara de verdad, de manera ilimitada, dinero en el sistema económico europeo. Esto tiene dos efectos, o tres. En primer lugar, reactiva la economía. En segundo lugar, reduce el valor de la deuda. ¿Por qué? Porque si... lo voy a explicar. Y en tercer lugar, genera inflación. Genera inflación, o sea, porque sube el precio de las cosas. Cuando hay más dinero en circulación, sube el precio de las cosas. Si sube el precio de las cosas, la deuda vale menos. Porque si alguien me debe 1 millón de euros y con eso me puedo comprar un piso, pues ese millón de euros vale un piso. Pero cuando un piso valga 5 millones de euros, ese millón de euros ya no me permite comprar un piso, ¿no? Por lo tanto, el precio, el valor de la deuda, el valor económico de la deuda, cae cuando suben los precios. Y no queda más remedio, si queremos salir de esta crisis sin romper la baraja. Otra alternativa sería romper la baraja. Sin romper la baraja es incrementando los precios y manteniendo una inflación en los próximos 5 o 6 años del 6, el 7%, para garantizar que la deuda se vuelve sostenible, que pierde valor nuestra deuda. Me detengo y termino con esto en el tema de la inflación, que decía que era importante. La inflación en realidad es que suben los precios y por lo tanto el dinero que uno tiene vale menos, sirve para menos cosas. ¿Eso a quién le viene mal y a quién le viene bien? Le viene bien a poca gente, porque, como se decía, los trabajadores se enfrentan a una caída de su poder adquisitivo, etc. Pero a quien le viene fatal es a quien tiene mucho dinero, porque ese dinero vale menos. Y ahí hay un tema que es fundamental. Es decir, se controla los precios porque interesa a los mercados financieros que el dinero valga mucho, porque son los que lo tienen. Si el dinero valiera poco, pues mucho de lo que tienen grandes cuentas, grandes inversiones financieras, etcétera, verían reducido su valor. Y eso es uno de los elementos fundamentales por los cuales hay una presión ideológica brutal para que se bajen los precios. ¿Hay solución a todo esto? La propuesta que tenemos desde Economistas frente a la crisis es que técnicamente hay solución. Técnicamente se podrían poner en marcha las políticas de expansión monetaria, de expansión fiscal, de fomento del crecimiento del empleo, que permitieran hacer esto.
Políticamente es difícil porque hay que cambiar los tratados y para eso se necesita un sujeto político europeo que a fecha de hoy está por construir. Por lo tanto, ese es el debate que nosotros quisiéramos plantear. Es decir, técnicamente es posible salir de la crisis, políticamente nos encontramos con que a fecha de hoy la correlación de fuerzas que hay en el marco de la Unión Europea nos dice que la cosa está bien difícil. Muchísimas gracias.